Bienvenidos a la serie Vida Sobrenatural a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué tal a todos? Qué bueno que están siguiendo esta serie. Me encanta ver que pues cada vez más se están conectando más a poder entender todo esto, que cada vez se pone más emocionante. Yo, la verdad, junto con ustedes también, porque esto pues hay que hacer tarea, hay que investigar, hay que leer mucho y estar orando porque el Espíritu Santo revela cada vez más y más todo lo que tiene y pues es impresionante. Ojos que no vieron lo que iba a estar preparado. Hoy Dios nos está preparando un súper banquete. Así es que, si les parece, vamos a comenzar con una oración. Espíritu Santo, hermoso, precioso, te damos gracias por estos dones que tú nos has dado. Gracias por habernos escogido, por habernos llamado, porque pues prácticamente éramos literalmente arcilla y hoy tenemos ese valor que nos ha dado la sangre de Cristo, que valemos ahora oro, oro para Él. Y por eso mismo hoy queremos usar todos estos dones que tú nos has dado, para que al final podamos también llevar buenas cuentas. Sabemos que hay una gran cosecha y esa gran cosecha, pues las redes van a ser también a través de estos dones que vamos a estar utilizando. Así es que, Espíritu Santo, en cada hogar yo te pido que seas tú hablando a los corazones, abriendo nuestros oídos, nuestros ojos espirituales y revelándonos cada vez más y más de estas potentes armas que tenemos a través de ti, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a seguir con esta serie. Como saben, ya vimos lo que es el vivir una vida sobrenatural, lo que conlleva realmente una vida con el Espíritu Santo, donde, bueno, pues no paran las aventuras. Y cuando descubrimos más del equipo que tenemos, que venía como parte de la cajita feliz, el combo, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, más nos entusiasma poder conocer y poder usar todo lo que Dios nos ha dado para poder vivir una vida plena y una vida que no vaya con la corriente de este mundo, sino realmente vayamos cumpliendo nuestro llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es que el día de hoy, pues vamos a continuar. Como saben, ya iniciamos con el don de lenguas y todo lo que esto conlleva. Tuvimos ahí un ejemplo muy interesante del don de lenguas. Después hablamos acerca de lo que es palabra de conocimiento, ¿no? Todo lo que habla acerca de lo que es el presente y el pasado es palabra de conocimiento. Y hoy pues vamos a hablar de uno de los dones más impresionantes que hay. Es sorprendente el don de sabiduría y lo que conlleva el don de sabiduría. Y vamos a quitar también algunas creencias que teníamos, porque esto a veces estamos un poco confundidos, como Julio preguntó hace 8 días acerca de la diferencia del don profético y palabra de sabiduría. Y se confunden, ¿no? Y creo yo que es sumamente importante que entendamos estas diferencias. Hoy les va a quedar súper claro cómo opera el don de sabiduría con respecto a los otros dones, cómo también van de la mano y cómo esto, bueno, pues incluso también puede librarnos de confusiones, porque dentro de todo esto, pues también, como lo vamos a ver a través de un buen ejemplo que viene aquí en la Biblia, el diablo es experto en imitar y también usa sus pseudodones. Así es que, pues todo eso lo vamos a aprender el día de hoy y vamos a comenzar
porque si no se nos acaba el tiempo y hay mucho que vamos a ver el día de hoy. Así es que vamos a iniciar con la presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues como ustedes saben, este don de sabiduría es uno de los 9 dones que nos da el Espíritu Santo, y de los que vienen aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Y vamos a recordar un poco, nada más a manera de repaso, porque es importante, que los dones, bueno, están clasificados, no lo hace así la escritura, pero sí por las características están agrupados en tres grandes grupos, ¿no? Entonces tenemos lo que son los dones de revelación, donde prácticamente, ¿qué nos van a decir? Nos van a dar información, palabras acerca de lo que está sucediendo en un momento determinado, de lo que sucedió, ¿no? Y de lo que va a suceder. Y para eso estos 3 dones están ahí, que es palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, ¿sí? Estos 3 están ahí. Hago notar que el don profético no está en este grupo, ¿sí? Pareciera que sí, pero no, y ahorita vamos a ver la razón por la que no está. Después tenemos los dones vocales, ¿no? Es evidente que son los que quieren comunicar. Es el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don profético. Aquí está el don profético. Y el tercero, que son los dones de manifestaciones del poder de Dios. El don para hacer milagros, el don para obrar en sanidad y el don de fe, ¿no? Entonces, llevamos ya 3 de 9. Y vamos a comenzar entonces déjenme ir aquí primero a la definición de lo que es la palabra de sabiduría. Muy importante, fíjense bien. Es una porción de la voluntad y la mente de Dios revelada, y siempre tiene que ver con el futuro, con lo que sucederá, ¿no? Y obviamente es una porción porque es palabra, es una palabra. Esa palabra es parte como les explicaba yo la vez pasada, como un rompecabezas, y Dios nos da algunas piezas de este rompecabezas para poderlo unir, y ahí es donde también intervienen otros dones, o simplemente Dios nada más nos va a dar una palabra y después pues viene también el fruto de paciencia, que ya está en la categoría de frutos del Espíritu, para esperar más pistas para que esto se cumpla. Pero finalmente esto ya nos da una excelente idea de lo que está sucediendo o lo que va a suceder o lo que ya sucedió, como es el caso de conocimiento y sabiduría. Ahora, a lo mejor el de sabiduría se puede entender que es la misma sabiduría que fue impartida al rey Salomón. No es esa sabiduría. La sabiduría del rey Salomón, pues lo que Dios le dio al rey Salomón, pues es una sabiduría para la sabia toma de decisiones, son consejos, ¿verdad? Es sabiduría que viene directamente de Dios, ¿no? Y todo el libro de Proverbios, pues ustedes pueden ver prácticamente la revelación de esa sabiduría transformada en consejos, ¿no? Tampoco es la sabiduría que menciona el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo del 2 al 8, donde habla acerca de que si no tenemos sabiduría, la pidamos, ¿no? Pero esta es la misma sabiduría de Salomón. Es una sabiduría que nos lleva a un arte de poder hacer las cosas a la manera de Dios y poder tener un discernimiento muy especial para la toma de decisiones conforme a la inteligencia, al corazón de Dios. La forma más fácil entonces de diferenciar entre los dos, es decir, el don de sabiduría y la sabiduría, ¿no?, de la que habla el libro, por ejemplo, de Proverbios, es que la palabra de sabiduría siempre nos va a hablar
acerca del futuro, ¿sí? Nos va a dar una directiva, una dirección, incluso viene hasta un cambio de rumbo, ¿no? Y esto, pues, ¿qué puede hacer? Bueno, pues puede instruirnos, por ejemplo, en un llamado ministerial, como lo vamos a ver, o puede haber incluso un cambio importante en el curso de un ministerio, en la manera como estamos tomando decisiones en nuestro matrimonio, hacia dónde íbamos y ahora hacia dónde Dios nos muestra que tenemos que ir. Por ejemplo, pues es el caso de un emprendimiento donde pues a futuro Dios llama a que emprendamos algo, ¿no? Incluso pues en la parte ministerial puede ser un llamado misionero. El curso también de un negocio, o sea, esto, lo maravilloso de la palabra sabiduría, es que es el don que más, para mí en lo personal, vamos a estar utilizando más en nuestro caminar sobrenatural, ¿sí? El don de lenguas, y yo lo dije desde el principio, es una manifestación cada vez que oramos y debe ser algo que tiene que ser una práctica del día a día para aprender a comunicarnos con Dios en el sentido de poder edificarnos, ¿no? Todos los días necesitamos cargar pilas, cargar baterías, conectarnos a nuestra fuente, y para eso es el don de lenguas, ¿no? Pero, y ese es de uso constante, pero en el caminar sobrenatural, para mí, el don de sabiduría es de los más importantes, sin demeritar los demás, porque todos los vamos a usar, pero este es un don que tenemos que practicar día a día, y por eso esto es lo que más se apega a aquellos que hemos nacido del Espíritu y somos del Espíritu y ahora caminamos en el Espíritu, y que todo esto, bueno, pues nos va a comenzar a llevar a un actuar y una dirección en lo sobrenatural. Entonces, a manera de antecedentes, los dones del Espíritu operaron en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y principalmente, donde veíamos mucho el obrar de estos dones, bueno, pues sobre todo en los sacerdotes, ¿no? En un Aarón, en Samuel, ¿sí? Pero sobre todo también en los profetas, ¿no? Y el profeta, ¿no? El profeta que tenía oficio de profeta, es decir, no está usando nada más el don profético, sino es un oficio, ya es un llamado de parte de Dios a ser profeta, o sea, es una oficina de profeta, como hay una oficina donde hay un llamado, por ejemplo, pastoral, donde digo, bueno, pues aquí como pastor, yo disfruto, me siento a mis anchas, ¿verdad? Y este es mi oficio, ¿no? Pero no hay un don pastoral, ¿verdad? En el caso del profeta sí. Y el profeta, tenemos que entender que combinaba el uso de varios de los dones, porque descendía el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí? No es que habitaba en ellos, como lo explicamos al inicio de la serie, ¿no? Dios estaba por su pueblo, Dios estaba con su pueblo, pero no estaba en ellos, no habitaba en ellos, no habían sido bautizados en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo descendía sobre estos hombres y mujeres, sobre los profetas, y así es como operaban. Entonces, la predicción de los profetas cuando hablaban del futuro era palabra de sabiduría, y a veces estaba acompañada de palabra profética, y por eso es importante diferenciar, ¿sí? Muchas veces nos confundimos. Te voy a dar una palabra profética y de repente estamos, o Dios nos describe una visión de lo que va a suceder en el futuro y decimos, esta es tu palabra profética. No, esa no es palabra profética. Esto es palabra de sabiduría que va a hablar del futuro y de toma de decisiones para el futuro, ¿sí? Entonces aquí está bien claro, como lo dice Pablo, 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza les habla a los demás, ¿para qué?
para edificarlos, para exhortarlos y para consolarlos, ¿sí? O sea, este es nuestro filtro en las palabras proféticas, ¿sí? O sea, habla acerca de ese consuelo, de esa exhortación, porque lo que hace el don profético es exponer el corazón de las personas, y en esa exposición del corazón de lo bueno y lo malo, porque pues prácticamente nuestro corazón va a revelar todo lo que, y hablo del corazón no como órgano, ¿verdad? Pero sí hay un corazón espiritual donde está el alma, y ahí somos expuestos, es una radiografía espiritual, y lo que hace el don profético es que nos da una radiografía que nos permite ver el corazón de las personas. ¿Para qué? Para poderlos edificar, exhortar y consolar. Nunca para condenar, nunca para hablar mal, porque también revela acerca de los pecados, ¿verdad? Si esa persona está en pecado, el don profético lo va a revelar. Pero ojo, 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 la palabra profética no habla acerca del futuro. Ahora, ¿esto qué implica? Implica que es muy probable que el vehículo, cuando estamos profetizando, ¿sí? El don profético sea el vehículo para poder llevar también la palabra de sabiduría, ¿sí? Espero que esto quede claro, es sumamente importante, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez a repetirlo, lo profético se nos mal ha enseñado que habla acerca del futuro, no es así. Puede venir envuelto y en paquete. La palabra, dentro de la palabra profética puede venir palabra de conocimiento, ¿sí? Puede venir también palabra de sabiduría, pero la sabiduría es inconfundible, porque siempre Dios nos va a hablar. ¿Y cómo nos va a hablar? O sea, cuando estoy yo dando, por ejemplo, a lo mejor una palabra profética, o Dios me pone una forma de poder escucharlo, ¿sí? La palabra de sabiduría viene a través de voz audible, ¿sí? Como ahorita vamos a ver algunos ejemplos, como Moisés en la zarza ardiente, como una visión, como lo que fue Juan en Apocalipsis, como sueños con José. También viene envuelta en el don profético, como lo comenté, y a veces también viene en la parte de lenguas e interpretación de lenguas, ¿no? Porque cuando estamos nosotros orando en lenguas, también viene esta parte de revelación. Así es que cada uno tiene sus características, y debemos aprender también a saber cuándo estoy usando uno y cuándo estoy usando otro. Aunque al final es como cuando conduces un coche, ¿verdad? A ti no te importa, tú te subes al auto y vas a usar tus pies, tus manos, tus ojos, tus oídos para poder llegar a tu destino. Vas a conducir, y así son los dones del Espíritu, ¿no? Pero sí es importante entender cómo funcionan cada uno, porque yo tengo que saber, por ejemplo, si voy a manejar un coche que no es automático y es de velocidades, este coche lo tengo que operar con mi mano derecha más frecuentemente para meter las velocidades, y mi pie izquierdo para meter el clutch, ¿no? Que normalmente no los uso. Pero así es como nos los va poniendo Dios en diferentes situaciones, y en situaciones específicas vamos a tener ambientes donde prácticamente vamos a tener que usar más un don que el otro. Por ejemplo, pues en el caso de Healing Room se usa mucho pues el don de sanidad, ¿no? Vamos a imponer manos para orar por los enfermos, ¿sí? Pero también primero tenemos que tener un discernimiento en qué condición viene una persona. Entonces yo tengo que usar el don de conocimiento, palabra de conocimiento, ¿verdad? Para que Dios me revele la condición de la persona, el don profético para ver también cómo viene su corazón, si el problema es en la parte almática, alguna herida en el corazón, ¿sí? Y también se va a manifestar la palabra de sabiduría, donde nos va a llevar esa palabra de sabiduría a ver una visión probablemente, o
Dios nos va a hablar, ¿no? A nuestro corazón y va a decir, oye, recomienda que haga esto a futuro porque yo estoy viendo que algo va a suceder. Y ahorita vamos a ver también cómo opera el don de sabiduría, porque en algunas facetas se presenta como un don condicional. Entonces, algunos ejemplos de la palabra de sabiduría. Bueno, pues tenemos a uno de los más conocidos, ¿no? Al famoso José el soñador, José el hijo de Jacob. Y él, como ustedes saben, pues recibió ese sueño de parte de Dios donde sus padres y sus hermanos se iban a inclinar ante él y por eso pues le fue como le fue y tuvo que pasar más de 10 años en tribulación y en pruebas, ¿no? A consecuencia de haber expresado ese sueño, pero es palabra de sabiduría, ¿sí? De lo que Dios le había revelado para su futuro, ¿no? Entonces, esto fue un sueño. Dios se comunica y nos comunica lo que va a suceder, la palabra de sabiduría, a través de sueños. Después Moisés en la zarza ardiendo, donde prácticamente habla acerca de su pueblo, el dolor que siente porque su pueblo pues estaba cautivo en Egipto y el plan que tenía ya preparado Dios, donde pues estaba levantando a Moisés para que dirigiera a su pueblo y empezara todo ese éxodo, ¿no? Entonces Dios le revela de forma audible, Dios habla dentro de la zarza que estaba ardiendo, habla y comunica este plan. Posteriormente, bueno, pues también vemos que los planes en los profetas del Antiguo Testamento, pues Dios nos hace ver, por ejemplo, mucho, la mayoría, acerca del futuro, de lo que va a suceder con Israel, ¿sí? Y también, bueno, pues la venida del futuro, el Mesías, como podemos verlo con el profeta Isaías, ¿no? Entonces, todo esto pues viene a través del don profético. Ahora, la palabra de sabiduría, vamos a ver algunos ejemplos para que esto nos quede súper claro, ¿no? Vamos a leer aquí en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28 al 30. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera por medio de Bernabé y de Saulo, y enviaron ayuda a los ancianos, ¿no? Entonces, claramente aquí Ágabo está recibiendo palabra de sabiduría, ¿no? Podríamos haber dicho, ay, mira, recibió una palabra profética de lo que iba a suceder. No, no es palabra profética, es palabra de sabiduría. Está anunciando un evento que iba a suceder. Este evento, la palabra de sabiduría, normalmente siempre nos va a llevar a una acción, a emprender una acción, ¿sí? O sea, Dios no nada más nos dice, nos da en gran parte lo que va a suceder en el futuro para quedarnos con los brazos cruzados. Hay eventos, claro, que pues como lo que fue el nacimiento del Mesías, donde pues iba a suceder muchos años después, no había nada que hacer, ¿no? Pero en muchos casos, la palabra de sabiduría nos llevan también a emprender acciones específicas, porque ahorita vamos a ver características que tiene este don de sabiduría y cómo lo usa también Dios para prevenir, ¿no? Después, la palabra de sabiduría también puede ser condicional, ¿no? Vamos a ver este ejemplo aquí de lo que sucedió con el profeta Elías, ¿no? ¿Se acuerdan de este hombre impresionante? Todas las manifestaciones de milagros que hacía. Elías, un tisbita que vivía en Galat, fue a decirle a Ahab,
vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover, ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga, ¿no? O sea, imagínense la autoridad de este hombre, ¿no? Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, ojo, vean qué importante es esto. La palabra del Señor vino, ¿no? O sea, es otra vez, es el Espíritu, ¿no? Viniendo a Elías, no es que habitaba en Elías, ¿no? A pesar de que era un hombre muy ungido, esa palabra venía, ¿no? El Espíritu Santo venía, ¿no? Pero no habitaba en él. Y dijo, sal de este lugar y vete al oriente. Escóndete allí, cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente y esto es sumamente importante, ¿no? O sea, la palabra de sabiduría conlleva también a que Dios nos va a dar una dirección y va a depender también de nosotros o al que le demos de esta palabra para que obedezca. Entonces, literalmente Dios nos pone el balón en nuestra cancha. Una vez que viene palabra de sabiduría, Dios ya dijo y eso es lo que va a suceder y va a depender de nosotros, ¿no? Y entonces, si Elías no hubiera obedecido, entonces prácticamente pues no hubiera sobrevivido a esta sequía, aunque él fue el que usó Dios para dar la palabra. Fíjense qué importante en esto, ¿no? O sea, Elías dice, fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne y él bebía agua del arroyo. Pero después de algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra, ¿no? Pero bueno, siempre con Dios tenemos final feliz. Y después también recordemos otro ejemplo, ya no lo puse aquí en toda su extensión, pero todos conocen el caso de Jonás, ¿verdad? Ese hijo de profeta. Jonás era un hijo de profeta, o sea, sabía muy bien, ya había estado expuesto a un ambiente sobrenatural por parte de su papá, ¿verdad? Pero pues Jonás recibe también palabra de sabiduría porque Dios le dice lo que va a suceder con Nínive, ¿no? Y esa palabra de sabiduría dice, pues tú vas a tener que ir y les vas a avisar para que se arrepientan. Si no se arrepienten, se acaba Nínive, que era la capital de Asiria, enemigos acérrimos de los judíos, y Jonás por eso mismo pues decide no cumplir con la palabra, ¿verdad? Decide desobedecer y sabemos cómo le fue, que termina prácticamente yéndose en otro crucero en sentido contrario a donde Dios lo había mandado. Después termina en el agua y en el estómago de un gran pez, y todos conocemos la historia de las consecuencias de no obedecer a Dios. Pero finalmente, bueno, pues ya entiende, lleva la palabra, el pueblo de Nínive se arrepiente, hacen un ayuno, donde pues ha sido el ayuno más extremo, porque este rey de Nínive pone a ayunar hasta los animales, y esto hace que Nínive pues no sea condenado, ¿verdad? Así es que vean qué importante también es esta palabra de sabiduría, que trae también ese componente a veces de ser condicional. También miren, aquí vamos a ver el ejemplo de la palabra de sabiduría para anunciar un llamado ministerial. Esto es súper interesante y vamos aquí a dar varios ejemplos. Pero en este caso es el ejemplo donde pues Saulo de Tarso, que después se conoce como el apóstol Pablo, va camino a Damasco, ¿verdad? Se cae del caballo, tiene una visión. Y aquí es como lo describe, ¿no? En Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en el que el Señor lo llamaba por su nombre, ¿no? Otra vez, cómo se manifiesta el don de la palabra de sabiduría es verbalmente, ¿no? Entonces, pero aquí tiene dos componentes. Tiene una visión y también
se escucha esta voz, ¿no? Entonces, Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Derecha. Ahí, en la casa de Judas, busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos con el que le hacía recobrar la vista. Imagínense nada más, todavía Saulo, que no era Pablo, ya tenía otra visión donde pues se intercomunicó, ¿verdad? Y está así como igual que el centurión Cornelio y Pedro, donde pues uno es llamado por Dios y otro pues también Dios le dice que va a enviar a Pedro para que vaya a su casa. Entonces es muy interesante porque ya no hay duda que es Dios, donde Dios está interconectándolos, ¿no? Los está conectando. Entonces, después de esto, dice Ananías, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocaban tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. O sea, nosotros en nuestra mente nos vamos a llenar de pretextos, ¿no? Y cuando estamos recibiendo esa palabra de sabiduría con una instrucción determinada, muchas veces vamos a decir, híjole, es que esto no me hace sentido, es incoherente. Ahorita les voy a platicar una historia que me contaron hoy que está increíble acerca de esto. Y después dice, y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es mi instrumento escogido y Él va a llevar a mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y tengo también aquí un ejemplo porque yo recuerdo que cuando Dios nos llama, y sobre todo a mí al pastorado, yo tuve mucho temor de Dios, le pedí mucha confirmación y a algunos de ustedes ya les he compartido esta historia, pero Dios literal envía una profeta de otro país, de Honduras, y la palabra que nos da fue impresionante. Y esta profeta, ¿verdad? De oficio, es así, es de oficio, ¿sí? De repente nos da esta palabra de sabiduría. Y recuerdo así como si fuera literal esta mañana lo que nos habló y dijo, y ustedes, este ministerio será como la vara de Aarón, tendrán una unción de gobierno, ¿sí? Y cuando dijo la vara de Aarón, inmediatamente dije la vara de Aarón, vara de almendro, y por eso, pues, el almendro es el almendro, ¿verdad? Pero tuvo su origen en una palabra de sabiduría. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, vean todo lo que trasciende esto, ¿no? Donde en un solo momento Dios nos anuncia el cómo va a ser, a dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Porque una unción de gobierno va dirigido a líderes, a gobernantes, a empresarios, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, o sea, hoy el almendro es impresionante, el semillero de líderes que tiene, la influencia que tiene sobre muchos líderes. Entonces, y también en ese momento, pues, Dios da el nombre para el ministerio, ¿no? No es un nombre que nosotros le hayamos puesto, hayamos escogido, estaba de moda, no, es un nombre que gracias a Dios, Dios se lo puso, y esto implica que es su obra, y todos los que servimos en su obra somos bendecidos gracias a Dios. La palabra también de sabiduría, fíjense qué importante, nos anuncia protección, ¿sí? Y esto, pues el antecedente es que Pablo, pues es ya llevado preso a Roma, ¿no? Para estar en un juicio. Él pidió que fuera presentado ante Nerón como ciudadano romano, y van y lo lleva un centurión en una embarcación, llega un viento muy fuerte,
que le llamaban Euroclidón, así como, pues, digo, finalmente un huracán, ¿verdad? Y, y de repente llega esta palabra de sabiduría, ¿no? A Pablo, donde les dice, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, y no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros, ¿no? Y después, pues esta historia no termina ahí, también Dios fue muy insistente, envía un ángel, ese ángel también le dice exactamente a Pablo lo que tiene que hacer, pero está también este semáforo amarillo que nos enciende Dios, porque pues es lo que es directamente, es una visión del futuro. Recordemos que Dios no está sujeto al tiempo, sino Dios es Señor del tiempo, ¿sí? Parece que a veces se nos olvida, pero Dios es Alfa y Omega, ¿sí? Él conoce perfectamente bien nuestro pasado, el pasado de la humanidad y de toda su creación, ¿sí? Y el futuro, ¿no? Porque es Omega. Entonces, pues Él se mueve en una, por llamarlo así, en una cuarta dimensión donde no hay tiempo. Entonces, todo esto, al ser nuestro Padre, Él nos lo revela a través del Espíritu Santo mediante la palabra de sabiduría. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, con esto quiero también acotar algo. Déjenme ver si... Ya, ok. Quiero acotar algo aquí que es también muy importante en todo esto. Porque hay veces que nos dejamos como que cualquiera pueda darnos palabra de sabiduría, palabra profética, y esto es delicado, ¿sí? Yo cuido mucho esto, porque sí hemos encontrado en nuestro caminar personas que se dicen profetas, ¿no? O que quieren impartir algún don, orar, imponer manos, y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Nosotros tenemos que ver y sobre todo observar, a ver, son personas, primero, de dónde vienen, quiénes son, ¿sí? No cualquiera puede orar por ti y darte una palabra profética, una palabra de sabiduría o de conocimiento. Tenemos que tener cuidado con esto. Yo me fijo mucho también en una de las características importantes, es que cuando llegan personas, y eso nos pasa mucho en ESEA, ¿no? En la escuela, donde va a venir una persona y está súper ungida y vamos a ver y todo, y pues yo no me voy con la finta, ¿no? Yo primero, a ver, ¿quién es su pastor? ¿En qué iglesia se congrega? Porque yo no creo en ministerios errantes, ¿no? O sea, Dios siempre tiene un orden y es sumamente importante, sobre todo porque así es como operan, porque es el orden de Dios en la parte de los ministerios, que también vamos a ver cada uno de ellos más adelante, y la importancia de operar a través del orden que Dios nos da dentro del cuerpo en Cristo, ¿sí? Entonces, si es una persona que anda en un ministerio errante, donde pues me han salido con que pues Benny Hinn es mi pastor, pues no te creo nada, ¿verdad? O sea, eso no va a funcionar, no, por más ungido que estés, si no estás sujeto a la autoridad, pues ese tipo de cosas a mí no me da paz, ¿no? Entonces, tengan cuidado en esto, tengan cuidado en preguntar, ¿no? Porque, oye, me invitaron y ahora estamos aquí, ¿y qué creen? Miren, va a venir fulanita o fulanito y él se mueve en el don profético. Bueno, pues espérame tantito, primero, a ver, vamos a cerciorarnos y sobre todo de ahí vamos a comenzar a ver, escucharlo, ¿verdad? Porque, miren, no quiero generalizar, pero vean esto, o sea, hay líneas muy delicadas en lo sobrenatural, ¿no? Y quiero leerles aquí en el capítulo 16 del libro de Hechos, que varios conocen esta historia, está muy fácil porque es Hechos 16:16.
Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Ojo, por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Imagínate qué simpático este espíritu, ¿verdad? Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, ¿sí? Cuidado, warning, ¿sí? Así es que aquí nosotros todo lo tenemos que probar, ¿sí? Esto es sumamente importante y sobre todo para nosotros que nos movemos en lo sobrenatural, ¿sí? O sea, créanme que yo como padre de esta casa pastoral y junto con mi esposa y los líderes, realmente tenemos mucho cuidado de las personas que traemos, que pues son de veras siervos de Dios o siervas de Dios y tenemos, así como cuando pues vienen Healing Rooms, viene Marisa, nos da palabra profética, por supuesto que es una profeta probada que opera con don de sabiduría, con don de conocimiento y bueno, la prueba es que incluso, bueno, pues va a venir al conocimiento, al comisionamiento de Healing Rooms. Mi esposa y yo vamos a tener que hacer un viaje en esa fecha específico, pero pues sabemos que la casa está en buenas manos y que nuestras ovejas van a estar en buenas manos. ¿Me entienden? Sí, entonces siempre tenemos ese cuidado y siempre soy muy cauteloso, aunque sea el super ungido y bueno, pues siempre aquí Nadia, por ejemplo, tiene mucho cuidado y siempre tiene ese respeto de decirme, pastor, va a venir esta persona, ¿cómo ve? A ver, pues vamos a ver quién es, ¿no? O me hablan también de otras iglesias y no, pues es que va a venir el súper cantante y que también pues tiene el don de sanidad y de repente, bueno, pues digo, está muy bien, pero no porque sea el super wow, ¿verdad? Nos vamos a dejar aquí impresionar, o sea, eso, o sea, nosotros ya nos movemos en lo sobrenatural, o sea, gracias a Dios tenemos una iglesia que de repente, a lo mejor para otras iglesias puede ser algo muy nuevo e impresionante, y honro a estos hombres y mujeres de Dios que vienen de fuera, ¿verdad? Pero tenemos un gran mover del Espíritu, muchas veces admiramos lo que está afuera y no realmente le damos gracias a Dios por el favor que está teniendo en levantar ese liderazgo, esas personas, esos siervos, esos profetas, esos pastores y maestros y todo lo que tenemos aquí en casa. O sea, tenemos de veras una casa hermosa, grande en frutos y de veras que pues gracias a Dios esto todos nos movemos en la cultura del reino y eso es maravilloso. Entonces, y eso proviene pues precisamente de cuidar y que Dios, gracias a Dios, nos da siempre, nos ha pasado ya algunas veces donde pues se han levantado personas con otras intenciones y gracias a Dios de veras tiene un cuidado tan hermoso aquí en el almendro y pues siempre estamos orando, Dios nos revela corazones, nos revela lo hermoso de los corazones, pero también nos protege, esta es su obra, ¿sí? Y si algo que no va con la cultura del reino se quiere mover dentro del almendro, inmediatamente Dios nos previene, nos protege, nos guarda, gracias a Dios, ¿sí? Así es que siéntanse en una casa sana, una casa con sana doctrina, con un mover genuino del Espíritu, con un mover realmente que, pues digo, sí, a veces, como todos, yo mismo también me puedo equivocar en dar una palabra
de sabiduría, ¿verdad? O a lo mejor dar una palabra profética de una manera tal vez incorrecta, pero Dios es tan bueno porque todo es a través del corazón y sabe también que pues, seguimos aprendiendo, ¿sí? Pero bueno, pues hay muchos que ya están súper afinados, lo cual me alegra mucho, pero es algo que siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Así es que bueno, pues gracias a Dios por todo esto y, pues precisamente, bueno, mejor les platico el domingo esta otra anécdota de palabra de sabiduría para que vengan el domingo y si no pueden venir el domingo, pues escuchen la plática, pero lo importante es que puedan estar aquí de manera presencial si están en la Ciudad de México, ¿sí? Porque sí, pues el domingo qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? El día del Señor. Y esto pues simplemente va a seguir floreciendo cuando estamos juntos. Teníamos un lema cuando teníamos los grupos en casa donde decíamos, hay cosas que solo suceden cuando estamos juntos. Amén, Padre. Gracias, Señor. Así es que hoy estamos juntos en espíritu, estamos juntos a través de estos medios hermosos que nos hacen posible poder llegar a todos los hogares. Y yo espero que hayan aprendido, y yo soy el primero, me incluyo en que pues hayamos entendido sobre todo la diferencia que hay entre palabra de conocimiento, presente, pasado, entre lo que es lo profético, que lo vamos a ver después, ¿sí? Que es prácticamente para edificar, para redarguir, ¿sí? Sobre todo para consolar también, y palabra de sabiduría, que es futuro, ¿no? Entonces, espero que haya quedado ya súper claro y que ahora en nuestro lenguaje, pues ya podemos también decirlo como es, ¿no? Si es que Dios nos da una palabra para un evento futuro, o nos da una visión, o nos habla de cierta manera, pero sabiendo que es para un futuro.